7:36 de la mañana, estamos en vivo. Esto es Buenos Días por VPI TV. Para conocer cómo se encuentra el sector salud en Venezuela, estaremos conversando el día de hoy con el doctor Jaime Lorenzo. Él es el director de la ONG Médicos Unidos Venezuela. Doctor, gracias por acompañarnos. Feliz día. Buenos días, amiga. Un saludo a ti, a tu equipo y a todos los que nos están viendo en este momento. Así es, doctor. Quisiéramos empezar por el inicio. ¿Cómo se encuentra el sector salud de nuestro país? Mira, lamentablemente un sector salud que en un momento dado de nuestra historia republicana, en nuestra historia moderna, llegó a tener los niveles más altos, no solamente en calidad, en calidez humana, sino también en tecnología y avances. Lamentablemente estamos regresando a momentos del mayor retraso en la atención, en la respuesta hacia los ciudadanos que acuden a nuestro establecimiento por un colapso del sistema terrible, así como una situación socioeconómica que está afectando a todos los ciudadanos por igual. Siempre se ha hablado a nivel mundial de la mística que tienen los médicos venezolanos, pero ¿cómo se puede ejercer la profesión y ejercer eso que juraron cuando no cuentan con las condiciones básicas? Hablemos de en qué condiciones trabajan ellos cada día. Mira, cada día tenemos que dar gracias a la formación profesional que recibimos en nuestras universidades autónomas, los profesionales del área de salud, porque ahí debemos incluir a enfermeras, bioanalistas, nutricionistas, personal obrero, pero hay una realidad: la mayor formación ética y moral que tenemos los profesionales del área de la salud a veces nos trunca nuestro conocimiento, el no poder cumplir con el cometido mayor, que es darle una respuesta al ciudadano y acompañarlo en su dolor. No solamente es parte de nuestro trabajo, sino buscar soluciones y dar una respuesta, porque el acompañamiento es esa parte humana que tenemos, ese compartir del dolor de nuestros pacientes o de sus familiares es una realidad, pero llega un momento que es casi imposible dar una respuesta porque el paciente tiene que recurrir casi en el 80% de los casos a su bolsillo para poder buscar los medios para hacer un diagnóstico o para cumplir un tratamiento. Y eso es inaudito en un país donde la Constitución claramente establece la gratuidad y la calidad y calidez de lo que debe ser el servicio de salud. Es lamentable y es una realidad que está afectando a todos por igual, y esto no es un problema ideológico político, es un problema de ciudadanía, de todos los ciudadanos venezolanos que acudan al servicio público, entendiendo que en estos momentos el 90% de los ciudadanos tienen que acudir al servicio público. Doctor, cuando una persona tiene una emergencia y es trasladado justamente a un hospital público, ¿con qué realidad se encuentra? ¿A qué se va a enfrentar? La gran realidad, y esto está ya demostrado por nuestros compañeros de Médicos por la Salud en la encuesta nacional de hospitales, que se van a encontrar que la emergencia tiene una dotación aproximadamente de un 60% de productos. Esto quiere decir, y lo digo en esos términos, puede ser que esté el producto, pero en cantidad suficiente. Ese es uno de los grandes problemas, por esa deficiencia de una política de dotación continua, suficiente y recurrente de materiales y medicamentos para atender una emergencia dada. Una cosa es la emergencia y otra cosa es esa emergencia, hacer el diagnóstico preciso de la causa que produce la emergencia. Ahí sí ya el problema es muy grande, porque el paciente, los servicios de laboratorio prácticamente más del 75-80% o no funcionan o tienen un deterioro en su funcionamiento o funcionan de manera inadecuada. Y los servicios de laboratorio, lo ha dicho cualquier cantidad de veces la Federación de Colegios de Bioanalistas, que tienen aproximadamente un 85% de ineficiencia en la prestación del servicio por falla. Entonces, el paciente que llega por una emergencia se encuentra con un muro donde por suerte todavía hay recursos humanos que atienden al paciente. Y lo más grave, pero en este punto quiero hacer un apartado. Lamentablemente el familiar del paciente o el paciente, cuando llega la emergencia y entendemos su angustia, le achaca las situaciones de la institucionalidad a la persona que está en esa emergencia atendiéndolo. Y muchas veces, ya lo han ustedes reportado, todos los comunicadores sociales, las diferentes formas de agresión contra el personal sanitario, cuando tienes que decirle a un paciente o al familiar: mira,
para poder atender a tu familiar, no puedo hacerlo porque no tengo esto, o hacer el diagnóstico, no cuento con estos servicios operativos, y hay que hacer, pero hay que hacer los estudios, los exámenes, o hay que comprar el medicamento X. Esa situación produce agresiones que pueden llegar hasta la agresión física, y es lamentable porque el problema no es de ese hombre, de esa mujer que está en esa emergencia, sino de una institucionalidad que no tiene un plan de dotación y que no tiene un plan para atender a los ciudadanos. Sí, entendemos que para que el médico pueda hacer un diagnóstico necesita profundizar en exámenes, pero ¿qué pasa con ese ciudadano común que llegó a esa emergencia y que no cuenta con los recursos para poderlo pagar, por ejemplo, en un sitio privado? ¿Qué hace? ¿Qué opciones tiene? Mira, las acciones que cada vez son más reducidas, porque en la medida que el sistema no pone a funcionar los servicios de laboratorio e imágenes, por decirte lo más básico que puede tenerse en una emergencia, se retrasa el diagnóstico. Tenemos que utilizar por lo que nos formamos en la universidad, el diagnóstico clínico, que nos ayuda enormemente, pero en algunos casos, la complejidad de las patologías del paciente, yo puedo tener una presunción diagnóstica, pero la corroboración del diagnóstico ayuda a hacer más efectivo el tratamiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese paciente puede tener un retardo terrible en un diagnóstico, e imagínate un paciente con una crisis, una hiperglicemia, o sea, un aumento exagerado del azúcar, en lo que yo demore en hacer el diagnóstico que se podía haber solucionado con una simple prueba de glicemia, que debería hacerse en cualquier laboratorio del servicio público. O un paciente cardiópata cuya clínica la puedo tener en mente, pero puede ser, no es, en medicina hay algo que hay que tener claro: 2 más 2 son 5. La realidad lineal de que las cosas todas son iguales no ocurre, y cada paciente es diferente. Yo puedo llegar a un punto, pero necesito esa herramienta para precisar diagnóstico y poner tratamiento adecuado. Y al no tener el recurso, ese hombre, ese ciudadano que no cuenta con los recursos, el retraso en el diagnóstico, el retraso en la respuesta, al final puede hacer situaciones irreversibles que incluso pueden llegar hasta la muerte. Esa es la realidad que estamos viviendo en Venezuela. Doctor, para las personas que tienen ya una enfermedad preexistente, ¿cómo hacen? Por ejemplo, ¿cuál es la atención que le brindan a los pacientes renales en Venezuela? Eso es otro de los puntos. Yo creo que tanto ustedes como nosotros y las redes sociales ven a cada momento solicitudes de apoyo de todo tipo o denuncias. Por ejemplo, las unidades de hemodiálisis, que es el paciente renal. En cada momento tú ves protestas en los diferentes estados porque o no hay agua, o no hay los materiales, o tuvieron que cerrar el servicio por insuficiente cantidad de materiales, y eso va generando una situación de mayor angustia en ese paciente con una condición crónica de enfermedad, porque el paciente nefrópata, hasta que no tenga la solución, en el caso que pudiese ser el trasplante, él va a seguir conectado a una máquina que va a suplir las funciones de su riñón, y si no hace no mantiene esa disciplina de la frecuencia de la hemodiálisis, va a tener un deterioro muy importante. Y de hecho, hace unos años atrás, unos 6, 7 años, nuestro amigo Francisco Valencia nos hablaba que había unos 15,000 personas en hemodiálisis, en tratamiento por diálisis, y actualmente ellos mismos nos refieren que hay una mitad de esos pacientes que no saben dónde están. No saben si se fueron, no saben si fallecieron, pero han desaparecido por la falta de respuesta de los órganos que tienen la responsabilidad de la hemodiálisis en Venezuela. Doctor, por ejemplo, sí, diga. Eso nos dice a nosotros que el paciente con una enfermedad crónica, una situación crónica de enfermedad, tiene problemas, y lo vemos en los hipertensos, que hemos escuchado de relatos tristes de pacientes que parten el tratamiento para que le dure el mes completo por los costos. O de las personas que sufren también de convulsiones, que no tienen acceso a esos medicamentos que son básicos. O tienen acceso a ciertos medicamentos, y esto es una denuncia que ha sido repetitiva por parte de los colegas farmacéuticos, en el sentido de que hay una serie de medicamentos cuyo origen no está muy claro, y el efecto que se espera en el tratamiento no se cumple, y demoran más tiempo o no hacen el efecto deseado. Entonces tenemos un paciente o que no puede comprar o que quiere ciertos medicamentos, y su tratamiento lo vemos entonces que es inadecuado,
y sufre convulsiones. Y recordar que cada convulsión produce un daño y ese daño es sumatorio. Y el daño en ese sentido estaría en el caso de los epilépticos. El paciente crónico en Venezuela está sufriendo un karma, aparte de su enfermedad, de tener que tener un tratamiento para toda la vida, el karma de la angustia de saber si mañana va a poder tomar el tratamiento porque lo tiene o no lo tiene. Doctor, describe un poco cómo es ese proceso desde que una persona toma una cita con un especialista hasta que, por ejemplo, llega al pabellón, cuando le dicen tenemos que operarlo. ¿Cómo es ese proceso? Lo primero es cuando acudimos primera vez por X situación, vamos a colocar un dolor en el abdomen que podría ser el reflejo de una litiasis vesicular. El paciente puede llegar por emergencia o puede llegar referido por otro médico que lo vio en un ambulatorio, en consulta privada, en lo que sea, y llega al hospital, a la consulta externa del hospital. Ahí va a ser recibido por un equipo de médicos, los cuales van a evaluar y dependiendo de lo que plantea el paciente y la información que él suministre, se le va a indicar ciertos exámenes para corroborar o buscar el diagnóstico. ¿Qué ocurre? Que ya cuando se le da esas órdenes para hacerse los exámenes, comienza el viacrucis, porque el paciente va a depender de la capacidad de su bolsillo para hacerse, en el caso de un dolor abdominal, un eco, en el caso de que haya la necesidad de precisar más el diagnóstico, porque habla de que hay un problemita de unas piedritas en la vesícula, pero hay algo más, habría que hacer una tomografía, o sea, otro estudio, y todo eso lo va a hacer el paciente desde su bolsillo, el bolsillo de él o de sus familiares o de los familiares que estén en el exterior, pidiendo ayuda para hacerse un estudio. Concluye ya el diagnóstico de litiasis vesicular y se prepara para operarlo. Dependiendo de la edad, va a tener una serie de estudios preliminares que van a darnos una idea de la condición general fuera del problema de vesícula. Porque hay que ver si el paciente es hipertenso, si es cardiópata, si es diabético, si tiene otra enfermedad sobreagregada, sí, para estar claro cómo actuar en él. Después de todo ese proceso, que también tiene que ser pagado por su bolsillo, el paciente está listo para ser evaluado, dependiendo de la edad, por el médico internista o el cardiólogo, para hacer la evaluación cardiovascular. En la red hospitalaria, como el paciente va a ser operado y va a ameritar anestesia, también es necesario que sea evaluado por el servicio de anestesia. Porque recuérdate, mi amiga, que todo el estudio o la conducta preoperatoria tiene que ir encaminada no solamente al diagnóstico de la patología, sino en garantizar la mejor oferta de servicio a ese paciente y la seguridad de que el acto anestésico o el acto quirúrgico no va a tener problemas o por lo menos cubrir todas las posibilidades de lo que pueda pensarse que pueda aparecer. Después de todo proceso viene entonces la necesidad de que el paciente adquiera los materiales y medicamentos para ser operado. Cuando logra pasar ese proceso y tener todos los materiales, debe contar ahorita que el hospital donde está siendo preparado no exista ninguna falla en el servicio de quirófano. Y aquí viene otro punto que los amigos de Médicos por la Salud en la encuesta nacional de hospitales son muy claros. Ellos reportan que el 50% de los quirófanos en los hospitales están cerrados o no funcionan. O sea, ¿cuál es entonces la situación para una persona que sufre un infarto o para una persona que tiene un accidente de tránsito y necesita que se le opere de emergencia? Ahí el problema, volvemos a un problema de inicio. Hay una capacidad de respuesta ya demostrada de un 60% de materiales en el quirófano de emergencia y en la emergencia, pero no generalmente están los materiales necesarios. Por ejemplo, un paciente infartado puede necesitar una acción inmediata de una hemodinamia para ayudar a resolver su problema y diagnosticarlo. Y ese hospital quizás no cuenta con el servicio de hemodinamia, porque el único servicio de hemodinamia que esté funcionando en su región puede ser que esté en un hospital pero con deficiencia. Y en el caso de un paciente politraumatizado, va a depender de la respuesta que se tenga en materiales y medicamentos, porque generalmente ese paciente va a meritar un quirófano donde puede ser que coincida cirugía y traumatología, y los amigos traumatólogos ameritan generalmente materiales de osteosíntesis para solucionar problemas o solamente hacen lavado y limpieza de las fracturas si están expuestas para prepararlo a la subsiguiente operación. La situación no es fácil y todo este acontecimiento, todo este manejo
del paciente no es el adecuado, porque la respuesta más inmediata es la que ayuda a evitar más problemas en el futuro. Si no se actúa inmediatamente, las consecuencias en el paciente son en el caso de que no haya infecciones, que no haya ningún problema, va a tener que sufrir varias intervenciones porque no hay la suficiente respuesta en materiales y equipos para solucionarlo. Doctor, para las personas o los pacientes del área de oncología, ¿cuánto tiempo puede tardar para que le den una cita y le atiendan? Por ejemplo, tenemos información que en el Hospital Oncológico Luis Racetti, aquí en Caracas, ya han tenido que cerrar el ingreso de pacientes, primero porque tienen un número ya muy importante de pacientes en espera, pero también que tienen un número de pacientes que para poderlo ingresar tienen que tener diagnóstico, un diagnóstico más preciso, o sea, las patologías benignas que en algún momento llegaba un paciente con un tumor en el cuello, que pudiera ser algo maligno, pero en realidad algo benigno, no lo están recibiendo porque está superada su capacidad de respuesta. El paciente oncológico, estamos regresando a una década del siglo pasado, en la que los cirujanos nos encontramos con pacientes con estadios avanzados de un cáncer. Y recuérdate que durante muchos años había unas palabras que decía la cura del cáncer es prevenirlo, es diagnosticarlo a tiempo. Si tú diagnosticabas a tiempo porque cuentas con los servicios para hacer el diagnóstico, podías hacer tratamiento, ya sea quimio, radio o cirugía, para mitigar el daño y evitar que el cáncer llegara a estadios avanzados. Que estamos teniendo ahorita que el paciente demora mucho en el diagnóstico y después que es diagnosticado, entra en una serie de un ciclo, de una cola de espera de pacientes que están previamente que él, y el cáncer sigue avanzando, él no se para, si no damos el tratamiento de manera adecuada, y eso es lo que estamos encontrando en el paciente oncológico, que si no tiene los apoyos de sus familiares, porque la farmacia de alto costo logra en un momento dado suplir algunos medicamentos para la quimioterapia, pero por la cantidad de pacientes siempre va a ser superada, y hay pacientes que recurren a tratamiento, o la mujer que tiene un problema de cáncer de las áreas ginecológicas y ameritan cierto tipo de radioterapia interna. Lamentablemente en Venezuela, en el sistema público, no hay respuesta, y ahorita tenemos la información de muchas mujeres que han tenido que ir a Colombia para colocarse los implantes como parte de un tratamiento de un cáncer ginecológico. Eso no debería ser en una Venezuela que contamos en un momento dado con la capacidad de respuesta e incluso tratamientos de manera precoz en el cáncer. Doctor, hablemos ahora de los costos. ¿Cuáles pudiesen ser los costos de acuerdo a las patologías más recurrentes que ustedes reciben? Mira, vamos a colocar una vesícula. Si el paciente tiene que ser operado y adquirir en el sector privado los materiales para ser operado, eso va a variar dependiendo de lo que necesite ese hospital para operarlo. Puede variar entre $700 a $1,500 solamente los materiales. Y si el paciente amerita o prefiere o él solicita ser operado por laparoscopia, lamentablemente en nuestros hospitales que teníamos unidades de equipo de laparoscopia operativas, porque eran equipos que habían sido adquiridos por parte del Ministerio de Salud, esos equipos ya dejaron de funcionar por falta de mantenimiento, falta de revisión, y el paciente alquila el equipo. El alquiler del equipo está en 600, 700, dependiendo de la zona. Ya tú ves que van sumando solamente el material para ser operado. No estamos hablando de los medicamentos o materiales después de la operación, no estamos hablando de todos los estudios realizados previos, que eso puede rondar entre $400 a $500, dependiendo de la cantidad y la complejidad de los estudios por el tipo de patología que pueda tener el paciente. Es decir, que un paciente, en un caso de una litiasis vesicular sin laparoscopia, está en el orden de los $1,800, $1,500, que en otra época quizás sería sencillo, pero dígame usted cómo un profesor universitario, un educador o incluso un médico pueda pagar con el sueldo que tiene $1,800 de primera, pagando para adquirir los materiales. Doctor Jaime, para las personas que de pronto tienen los recursos económicos para llevar a su familiar a una clínica privada, ¿cuál es la situación en esta clínica? ¿Cuenta con los recursos, con los equipos, con los insumos
para poder atender efectivamente a ese paciente? La diferencia entre el sector público y el privado es la capacidad que tenga la persona. Si va a una institución privada de buen nivel, la respuesta va a ser inmediata y su tiempo de espera para ser operado es rápida. Realmente tú puedes estudiar un paciente en el sector privado en unas 6 a 8 horas y estudiarlo muy rápido y de manera con calidad y eficiente y ser operado en 24 horas sin ningún problema en caso de hacerlo de manera sin tener apuro, y en caso de una emergencia el accionar es rápido porque justamente ese 8 9, o 10% de la población que tiene pólizas de HCM que den cobertura en las clínicas o el dinero en efectivo sin ningún problema, la atención sigue siendo de alto nivel porque las clínicas mantienen un nivel de respuesta adecuado, que debemos recordarlo. Durante la pandemia hicieron, muchas de las clínicas actuaron y trabajaron en función del paciente con COVID grave, así como en nuestros hospitales, y eso es una realidad que nadie puede decirla. En el sector privado, mientras usted tenga los recursos, la respuesta va a ser efectiva y de calidad. Doctora, toca un punto clave, la cobertura de los seguros, ¿cómo está en este momento? Va a depender siempre de la capacidad que tenga en el bolsillo de la persona de adquirir pólizas que cubran la realidad venezolana. Una póliza de 40,000, 50,000 dólares te da cierta tranquilidad, pero no toda, ante patologías de alto costo. Cuando hablamos de patologías de alto costo, estamos hablando de procesos neuroquirúrgicos, patologías cardiovasculares, en la parte de traumatología, que los costos son elevados por el tipo de material que amerita en algunos casos, y por ende las pólizas pequeñas quizás no tengan la tranquilidad necesaria. Estamos hablando de pólizas por encima de 150,000 dólares por patología, que eso te da una tranquilidad para poder acudir a un centro. Claro está, para tener ese tipo de póliza usted tiene que tener un alto nivel socioeconómico para pagar la póliza, ya sea por cuotas o un solo pago, pero siempre depende de la capacidad económica de la persona. Según lo que nos está explicando, entiendo que la diferencia entre la vida y la muerte lo marca la capacidad adquisitiva, el dinero que la gente pueda tener o no. Lamentablemente, amiga, y te lo dice un hombre que vive y sueña en ese sector público donde yo me formé, donde tuve una capacidad de operar cualquier cantidad de personas y pacientes y ayudar en mi formación profesional como cirujano. Esa es una realidad que duele mucho, porque el ciudadano venezolano no merece tener esta situación que va a depender de su capacidad económica para una respuesta más temprana a su problema, que seguir esperando una respuesta que es triste, que tenga que depender del apoyo, ya sea de personas desconocidas, de su familia en el exterior o de amigos que estén a su alrededor, que lo estamos viendo, y yo no conozco un hogar en Venezuela donde no exista un problema de un familiar al cual haya que apoyarlo para que solucione un problema de enfermedad que esté sufriendo. Doctor Jaime, gracias por su tiempo y por compartir toda esta información con nuestra audiencia. Feliz día para usted. Igual para ustedes. Estábamos conversando el día de hoy con el doctor Jaime Lorenzo. Él es médico cirujano, tiene especialización en administración de hospitales y además es director de esta ONG llamada Médicos Unidos Venezuela. Nosotros hacemos una breve pausa comercial, ustedes no se aparten. Al regreso estaremos de vuelta con más de Buenos Días. De inmediato, el pronóstico del tiempo en Venezuela, y en breve estaremos de vuelta con más información.